Se nos acaba el día y no quiero que te acuestes sin la reflexión de hoy. Y por eso quiero reflexionar, y perdonen la redundancia, a partir de una reflexión que me encontré en las redes sociales de un predicador, un pastor evangélico muy famoso a nivel mundial, y que me llamó la atención la reflexión y por eso me quedé. Y era interesante ver cómo hablaba sobre el Éxodo, capítulo 3, Moisés y la zarza ardiendo, donde Dios lo llama para una misión, para liberar al pueblo del yugo de Egipto, ¿verdad? Al pueblo de Israel del yugo de Egipto. Le dice, te encomiendo esta misión. Pero en Éxodo 4, Moisés, cuando ya con su mujer y sus hijos va a cumplir la misión de Dios se le aparece con intención de matarlo. ¿Por qué? Vamos a leer para entender el contexto y por qué él explicaba esto. Dice Éxodo capítulo 4, versículo 24. Y sucedió que mientras iba de camino de Egipto, el Señor atacó a Moisés en una posada con intención de matarlo. Entonces Séfora, su mujer, cogió un pedernal afilado, cortó el prepucio a su hijo y tocando con el prepucio los genitales de Moisés, exclamó, «Eres mi esposo de sangre». El Señor se alejó de Moisés cuando ella lo llamó esposo de sangre, por lo de la circuncisión. Y muy hábilmente o muy sabiamente este predicador hablaba de que cuando el Señor te dé una misión, primero procura poner tu casa en orden. Y seguramente por las costumbres de Séfora y su padre, madianitas, que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Israel, les faltaba el matrimonio. Y este predicador decía hábilmente, sabiamente, que la misión de Moisés, Dios la iba a interrumpir porque antes de salir a cumplir esa misión, él debía haber puesto su casa en orden. Y una casa en desorden no permite, una vida en desorden no permite que la misión que Dios te ha entregado se cumpla. Y por eso Dios se le acercó con intención de matarlo, dice la palabra de Dios. Pero esta mujer, muy hábilmente sabiendo cuáles eran las costumbres y la fe, y que declaraba a Moisés y los israelitas, corta el prepucio de su hijo, lo bautiza. Recuerden que la circuncisión es el bautismo del Antiguo Testamento. Lo bautiza, lo circuncida, introduce a su hijo en el pueblo y se une a través de ese rito a Moisés. Entonces hace dos cosas. El pastor o el predicador solo se quedó con el matrimonio y dijo, si tú no ordenas tu casa, no puedes cumplir con la misión que Dios te ha dado. Perfecto. Pero se quedó y obvió lo de la circuncisión. La circuncisión te introduce en el pueblo de Dios, te introduce en el camino hacia la tierra prometida. El bautismo del Nuevo Testamento te introduce en el pueblo de Dios como hijo de Dios hacia la nueva tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén. Esa fue la parte que vio el pastor y que yo quiero comentar. Muchos dejan a la suerte de sus hijos que decidan a qué fe, a qué credo, a qué religión van a pertenecer. Mientras Dios desde el Antiguo Testamento ya nos viene mostrando cómo es el ritual, cómo debemos proceder. A los 8 días de nacido, circuncidado, introdúcelo el papá y la mamá. En el caso del Antiguo Testamento, el papá introduce a su hijo en el camino de la fe, una fe marcada. ¿Quién se la da? El Padre. ¿Quién se la da? Los padres. ¿Por qué ahora en el Nuevo Testamento eso va a cambiar? Si lo del Antiguo Testamento es una sombra, un reflejo de lo que sucede en el Nuevo Testamento. Ese reflejo era la circuncisión. Ahora, en el bautismo, nos hacemos e introducimos a nuestros hijos a la fe. Nos hacemos hijos de la familia de Dios, herederos de la tierra prometida. Ese fue el pequeño detalle que este pastor obvió y que yo quería aclarar. Maravilloso. Si vas a cumplir las órdenes y el propósito que Dios te ha dado, ordena tu casa para que el propósito se cumpla a cabalidad y no quedes en mitad del camino. Ordena tu casa, matrimonio y bautiza a tus hijos.
matrimonio y circuncisión. Chao, que Dios te bendiga. Recuerda, no dejes tus hijos a su suerte. No puedes dejarlo a la suerte aleatoria. La suerte está en tus manos. La suerte de encaminarlos como hijos herederos del pueblo y de la tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Por eso se circuncidaban a los 8 días de nacido. No dejes que crezcan y tomen sus decisiones. La decisión está en ti. Tú eres el responsable de tus hijos, de la alimentación de sus hijos, del conocimiento y de la educación de tus hijos y de la fe también de tus hijos. Chao, que Dios te bendiga.